hablamos. ¿Ya? Gracias. Gracias. Hemos tenido una excelente reunión de trabajo con la futura ministra Jimena Rincón y el subsecretario Hugo Briones, donde le hemos dado a conocer las tareas que ha desarrollado el ministerio durante este periodo, las tareas que están en curso y también los desafíos pendientes. El ánimo de nuestro gobierno es facilitar al máximo la transición hacia el nuevo gobierno, proveerlo de toda la información que se requiera y desearles el mayor éxito en las nuevas gestiones. En lo inmediato hemos señalado la reciente anuncio de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que implica la reliquidación de la deuda con las empresas distribuidoras, y le hemos hecho ver nuestra propuesta de que ello ocurra a través de un cargo único, transparente para todos los clientes, y al mismo tiempo que se avance en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento en las tarifas. También hemos señalado los importantes avances que han ocurrido en estos años, especialmente en materia de inversión. Hemos tenido una cartera de proyectos extraordinariamente atractiva que ha fortalecido la producción renovable de energía. También se ha iniciado el proyecto de transmisión eléctrica más relevante del país, y por lo tanto creemos que el país avanza a un ritmo muy saludable en la transición energética que se ha propuesto, y estoy seguro se va a continuar en esa línea en el futuro. Bueno, hemos tenido, como han podido apreciar, una larga reunión. Es la primera de varias otras que vamos a tener con los equipos del ministerio, con el propio ministro y el subsecretario, en compañía del próximo subsecretario Hugo Briones. El tema de la energía es un tema fundamental para el país. No hay desarrollo posible sin energía, y eso es algo que todas y todos saben. Y para el presidente José Antonio Kast, presidente electo, el tema de la transparencia en la fijación de tarifas, el tema de que las personas paguen el menor costo posible por energía es un tema relevante. Y obviamente vamos a revisar la propuesta que hace el ministro y el equipo del ministerio respecto del tema de la deuda, y vamos a trabajar para poder dar certeza energética, por dar certeza jurídica y, por cierto, trabajar para que todas y todos en nuestro país tengan energía de calidad y al menor precio posible. Ministro, bueno, si nos podría comentar, usted mismo lo mencionaba, aparte de los temas que se plantearon, uno de los temas obligados sin duda es esta alza en los precios de las cuentas de la luz debido a el descongelamiento de las tarifas de la luz. Pero en ese sentido queremos preguntarle también cómo es el proceso que se va a llevar a cabo. Es un proyecto de ley, si nos podría dar mayores detalles respecto a cómo se va a aplicar, porque hay muchas dudas sobre esta tarifa fija que va a aumentar mensualmente. ¿Cómo se aplica? A ver, primero clarifico que estamos cerrando un proceso que se abrió con el congelamiento tarifario a fines del año 2019. Ya habíamos encontrado soluciones para el 90% del problema, que eran las deudas con las generadoras eléctricas. Restaba este 10% con las distribuidoras eléctricas, donde hemos estimado el costo de resolver el problema, y la superintendencia ha sugerido un mecanismo de pago que involucra los siguientes 48 meses. A nuestro juicio, eso se debía complementar a través de un proyecto de ley que establezca un cargo único. Esto significa que todos los chilenos van a pagar lo mismo, por supuesto, dependiendo del nivel de consumo. Hemos hablado de 1.450 pesos, eso es el incremento en la tarifa de un hogar promedio. Pero claro, los que consumen menos van a pagar menos, los que consumen más van a pagar más.
Y además creemos necesario que proteger al 40% más vulnerable de la población, evitando el incremento de las tarifas para ellos. Ambas cosas requieren un proyecto de ley y por eso es que ha sido objeto de esta reunión de traspaso, dado que el trámite de ese proyecto de ley inevitablemente va a ocurrir durante el próximo gobierno. Entonces, para ser muy claros, los 1.450 pesos es la tarifa base bajo la cual va a subir y de ahí se va a ir calculando. No. Ese es lo que va a aumentar un hogar promedio. Okay. O sea, el hogar promedio chileno va a tener que pagar 1.450 pesos más. Si hay un hogar que consume mucho más que el promedio, va a pagar más. Y si consume menos, va a pagar menos. Pero es que lo que pasa es que según lo que explicaron ayer eran 1.450 para todos iguales. Pero de nuevo, el cargo es único, pero no es la cuenta, no es lo que se carga es el costo del kilowatt. Único para todos. Ministro, respecto también al proceso del subsidio que ustedes hablaban, de este 40% más vulnerable, se habla además de clientes residenciales, pero ellos representan la mitad del grupo que tendrá la reliquidación. La otra mitad se encuentran también grandes empresas, pymes. ¿Hay alguna ayuda pensada también para aquellas personas que forman parte de las grandes empresas y de las pymes particularmente? A ver, los cálculos que hemos hecho distinguen al consumo residencial de consumo empresarial. Todos los números que he dado se refieren al consumo residencial. Y el subsidio es para proteger a las personas de menores ingresos y esa es la propuesta que hemos hecho. Se refiere exclusivamente al consumo residencial y para el 40% más vulnerable de la población. Si se quieren establecer otros mecanismos de subsidio ya para empresas, ciertamente se puede hacer, pero no ha sido parte de nuestra propuesta. Tengo dos preguntas para la futura ministra. Entiendo por sus palabras entonces que van a someter la propuesta del Ministerio a una revisión, no hay una decisión tomada. En línea con eso, ¿cuáles son los criterios entonces y cuál es la primera impresión que les da esta primera propuesta, teniendo en cuenta que no contempla un subsidio? A ver, he sido bien clara. El ministro está en funciones, termina su trabajo el 11 de marzo y ellos han evaluado, después de que la superintendencia les ha hecho una propuesta y han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria. Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto de ley que se ha anunciado por parte del gobierno que aún está en ejercicio y que termina su mandato el 11 de marzo. No tenemos más que decir sobre este tema, salvo que la fijación tarifaria tiene que ser transparente, es algo que yo creo que todas y todos, ustedes, nosotros, deseamos en todo orden de cosas, por cierto también en la cuenta de la luz, y que tenemos que trabajar para que fijación de precios, conocimiento de la ciudadanía, sea transparente, conocido y de certeza. Y obviamente todas y todos queremos trabajar para tener no solo certeza desde el punto de vista de la energía, sino que también jurídica y al menor costo posible. Todo eso hay que ver cómo lo hacemos para que funcione. ¿Pero es viable que la propuesta contemple un subsidio considerando que actualmente sigue en tramitación un proyecto de subsidio? El proyecto, y aquí voy a hablar como senadora, presidenta de la Comisión de Hacienda, lo conversamos de hecho con el ministro en la reunión, el proyecto actual fue conversado con el Ejecutivo y el Ejecutivo actual no lo impulsó, porque tiene una serie de problemas, además de ser un misceláneo, que contempla temas que obviamente eran bien críticos por parte de todos los miembros de la comisión. Así que no tiene que ver con el subsidio, tiene que ver con lo que involucraba el proyecto en su complejidad. Jimena, ¿pero qué es diferente ahora con esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo para la futura tramitación de este? ¿Diferente respecto de qué? ¿En qué se va a diferenciar? Tenía bastantes similitudes con el proyecto que está actualmente. El proyecto que está en trámite en el Congreso y lo tenemos en la Comisión de Hacienda y el propio Ejecutivo actual no lo impulsó, conversado con la ministra Secrets y con el ministro de Hacienda, tiene otras materias además del propio subsidio. Uno de los temas respecto del subsidio, y que era lo que nosotros conversamos con ellos muchas veces, es que estaba absolutamente financiado con el subsidio anterior, que ya se había legislado, y no tenía
a juicio nuestro, ninguna necesidad de tramitarse una nueva reforma en ese ámbito. Que está anunciando el ministro García, tiene que ver con la deuda actualmente vigente y que hay que pagar. Y que esa deuda se traspasa a los consumidores, ¿no es cierto?, que son los que la generaron producto de que se suspendió el cobro de la cuenta de la luz en pandemia. No vamos a hacer la reconstitución de la historia. Y se establece para el pago de esa deuda, que establece un pago parejo promedio de 1.450 pesos, un subsidio para las familias más vulnerables. ¿Cuándo crees que van a tomar la decisión de llevar a cabo? Bueno, el 11 de marzo asume el presidente Kast y ahí recién tenemos nosotros esa responsabilidad. ¿Pero están de acuerdo con la propuesta que hace el Ejecutivo? O sea, Lo dije al inicio, vamos a revisar la propuesta. Senadora, en materia de contingencia política, usted que proviene... Disculpa, un segundo. ¿Podemos hacer que el ¿Estamos? ministro se... Sí. Al ministro. Pero tiene que ser del Sí, de estos temas. Sí, ministro, ¿el proyecto de ley está entonces contemplado ingresarlo antes del 11 de marzo? Bueno, yo creo que este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un consenso político, así que vamos a esperar la opinión que tenga el nuevo gobierno y allí tomar decisiones. Es lo más natural que frente a una propuesta que hemos hecho hoy, el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarla. Sí quisiera decir que este subsidio no tiene nada que ver con el subsidio anterior. El primero es de un orden de magnitud muy distinta. La deuda a devolver es solo 1/10 de lo que ocurrió antes y el mecanismo de devolución o de financiamiento del subsidio también es distinto. Por lo tanto, se trata de dos instrumentos muy diferentes. En ese sentido, hablando del contenido que tiene esta propuesta, ¿cómo se toman las críticas de algunos expertos que dicen que finalmente fijar un precio para todos en 1.450 es solidario, pero que también sería injusto si una persona residencial tiene una deuda muy alta versus otra persona que tiene una deuda más baja? Bueno, ya lo explicaba, esa no es la propuesta que estamos haciendo. Lo que se aplana es el costo de kilowatt hora. Por lo tanto, mientras más consume una familia, más va a pagar esa familia. Y mientras menos consume, menos va a pagar. El costo de kilowatt hora es el que va a ser el mismo. Ministro, consulta, esta condición de 40 a las personas 40%. Las personas automáticamente al estar en el registro social de hogares registrados con el 40%, ¿acceden a este beneficio o habría una fundación? La propuesta es repetir el mecanismo que está en uso en el sentido de que pueden beneficiarse de este subsidio aquellos que pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares que tienen que postular para recibir el subsidio. Así lo han hecho casi 2 millones de familias en Chile que justamente este mes van a volver a recibir el subsidio. Ministro, usted dijo que este proyecto se financia solamente con el alza en cuenta de luz. ¿Cuánto es lo que más se va a recaudar y cuánto es lo que debería implicar el subsidio? Nosotros, números gruesos, prevemos que el subsidio cuesta alrededor de 15.000 millones de pesos y la recaudación es alrededor de 19.000 millones.